Shalom, ¿cómo están todos? Gracias por estar con nosotros, por una vez más poder participar de esta reunión. Hoy el tema que nos convoca es acerca de esta palabra que un intérprete de la ley vino y le hizo a Yeshua, nuestro maestro, y que el cual también nosotros muchas veces no hacemos. Y creo que podríamos obtener diferentes respuestas, diferentes explicaciones. Pero vamos a ver lo que hoy nos está diciendo. Estamos saliendo, ¿verdad? Bueno, vamos al capítulo que vamos a leer, el capítulo de Lucas, versículo 10. Lucas, versículo 10. Vamos directamente a la Biblia. Hoy vamos a escudriñar las escrituras para poder entender este tema. Lucas capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 21. Dice: en aquella misma hora Yeshua se regocijó con el Espíritu y dijo. Atiendan bien cómo Yeshua comienza esta expresión cuando está contento porque ve que la palabra o el mensaje que el Eterno le dio se está revelando en las personas al cual el Todopoderoso ha designado. Dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Esto es muy importante porque hoy en día hay muchas cosas que nosotros no podemos darnos cuenta porque a algunos se les revela los misterios de la Escritura y a otros no. Bueno, cuando una persona se acerca con un corazón humilde, sincero y con el objetivo y propósito de hacer la voluntad del Padre con sinceridad, no de servir a un sistema, a una religión, a un hombre o a su propio orgullo, sino realmente con que el Padre le abra el corazón, le abra el entendimiento, entonces su mensaje, su evangelio, como nosotros decimos, se te revela. Y eso está diciendo Yeshua. Y se pone contento, dice acá nuestro maestro, por ver eso. Y cualquiera, nosotros también. Nosotros cuando vemos que a alguien se le abre el entendimiento, que puede salir de esa esclavitud, de la falsa doctrina o del encarcelamiento, de ir en contra de la palabra, vamos a llamarle así, a nosotros nos da mucho regocijo en el corazón. 23. Volviéndose a sus discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y miren lo que dice el versículo 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Oír lo que oís y no oyeron. Entonces, había gente que deseaba, que estaba ansiosa de ver estas profecías y no pudieron ver, pero lo anhelaron. Vamos a ver un poco la nota 24. Tenemos un texto acá en Oseas 2:23. Dice: y la sembraré. Esto es una profecía para el pueblo de Israel que dio Oseas en aquellos años. Y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhamá. Y diré a lo Anmi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. En la nueva traducción viviente van a entender más exacto de qué se trata cuando habla de lo Anmi y lo Ruhamá. Dice Oseas 2:23. En ese tiempo, perdón, yo sembraré una cosecha de israelitas, y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados. Esa era la palabra, ¿cómo se llama? Lo Ruhamá, ¿no? No amados o desterrados también. Y los que llamé no son mi pueblo, yo diré ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Elohim. Entonces está hablando de una profecía de que va a llegar el tiempo en que ese pueblo olvidado, ese pueblo que estaba
en medio de las naciones, confundido, totalmente sin entender que el Todopoderoso era su Elohim, va a reconocerle, va a entender, va a abrirle nuevamente el entendimiento. Eso está hablando uno de los profetas, va a ocurrir. Isaías 11:1, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo, que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Eterno reposará sobre él, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de consejo, espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Él se deleitará en obedecer al Eterno, no juzgará por la apariencia, ni tomará decisiones basadas en rumores. Entonces, vimos dos profetas prácticamente al mismo tiempo. El profeta Oseas, esperanza con el pueblo que se iba a perder entre las naciones, y el profeta Isaías también, la esperanza de un restaurador que iba a venir del tronco de Isaí, dice. También dice que reyes, como reyes David, reyes Josías, profeta Jeremías, profeta Daniel, son reyes que en su anhelo esperaban ver el tiempo en que Israel iba a ser restaurada, Israel iba a ser nuevamente una nación fuerte, y donde la Torá, la ley, la enseñanza iba a salir por todo el mundo. Imagínense, eso Yeshua está hablando ahora que muchos desearon ver y no los vieron. Bueno, teniendo en cuenta este punto, Yeshua hablando de las promesas y de la alegría de ver la restauración. A alguien no le gusta esta cosa. A un grupo determinado no le gusta ver cuando un pueblo se está abriendo a la palabra, cuando un pueblo está regresando a la fe original. Y eso eran los líderes religiosos de aquella época. Los líderes que querían controlar y gobernar al pueblo de acuerdo a su sistema y a su ideología. Y entre estos estaban los famosos intérpretes de la ley o maestros de la ley. Y dice el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, y atiendan esa parte, para probarle. Esta palabra es importante porque esto quiere decir que él no es que está preguntando porque quiere aprender ni quiere conocer. Desde su perspectiva, él ya sabe muy bien. Y una cosa interesante que hoy entendí viendo este capítulo, acá él sabe muy bien lo que es la vida eterna. El intérprete de la ley sabe muy bien lo que es la vida eterna. Él no pregunta qué es la vida eterna. Nuestra pregunta siempre es, ¿qué es la vida eterna? ¿De qué se trata la vida eterna? Pero en el mundo, del contexto hebreo y judío, ellos saben muy bien lo que es la vida eterna. Entonces, como esa no es la pregunta, pero nosotros sí queremos saber realmente de qué se trata la vida eterna. Porque si hoy yo le pregunto a las personas en diferentes creencias, ¿qué es la vida eterna? Te va a sacar un montón de respuestas, diferentes tipos de respuestas de acuerdo a su punto de vista, su creencia, su denominación. Acá en este capítulo no hay duda de qué es la vida eterna. Acá es cómo, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Haciendo qué cosa. Acá la vida eterna ya se sabe qué es. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nosotros, este capítulo, pero nosotros sí vamos a estudiar. Hoy vamos a aprender qué es la vida eterna y también qué hay que hacer. Así que si entre ustedes hay algunos deseosos de obtener la vida eterna, entonces le invito a quedarse a estudiar con nosotros durante estos minutos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y de entrada ya tiene que sorprender esta palabra que sale, heredaré. O sea, la vida eterna es una herencia. ¿Qué es una herencia? Es algo que nosotros recibimos de parte de algún ser querido, ¿no? Alguien que nos hereda algo. Bueno, vamos a la nota 25. Lucas 10:25 dice, cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Yeshua con la siguiente pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fíjense en la Nueva Traducción Viviente también dice, ¿qué debo hacer? Está buscando alguna acción. Y vamos a las primeras preguntas. ¿Qué era un intérprete de la ley? De acuerdo a el contexto bíblico e histórico.
Se utilizaba este apelativo como sinónimo de escriba, o sea, una persona que se dedicaba al estudio de las escrituras. O sea, un intérprete de la ley era una persona, un doctor, un especialista en entender los objetivos y los propósitos de la ley. En términos griegos es nomiko. Eso es la palabra intérprete en griego. Nomiko o nomodidáskalos. Nomodidáskalos sería maestro de la ley. ¿Se acuerdan? Siempre la palabra nomo es ley, ¿no? Nomo. Nomo era contrario a la ley. Originalmente todos los escribas eran estudiantes de las escrituras, pero en los primeros tiempos del cristianismo, y atiendan también este punto muy interesante. En los primeros tiempos del cristianismo, escribas legos, aparecieron los famosos escribas legos. Y me llamó la atención cuando estaba estudiando este punto. ¿Qué será un escriba lego? Habían comenzado a explicar la ley sin referencia directa a las escrituras. Los maestros de la ley. O sea, ya para los tiempos de Yeshua o después de Yeshua, los escribas ya no utilizaban solamente la ley para explicar las cosas, sino ellos ya utilizaban sus interpretaciones, lo que ellos creían que se tenía que hacer con la ley, como ellos creían que se tenían que aplicar la ley. Por eso se les llamaba también intérpretes de la ley, ¿entienden, no? Y eran los famosos escribas legos. ¿Para qué es un escriba lego? Es decir, es describir o explicar un tema complejo y técnico usando palabras y expresiones que el individuo promedio, una persona sin formación profesional en la materia, pueda entender con cierta facilidad, logrando al menos algún grado de comprensión sobre el asunto en cuestión. ¿De qué se trata esto? Que los escribas para aquella época ya no usaban netamente los textos para explicarte la Biblia, sino de acuerdo a como ellos veían que vos podías entender. O sea, este tiene mucha capacidad, le vamos a explicar un poco más profundamente. Este medio no entiende tanto, le damos así con manzanitas y palomitas, como dicen. Le vamos a hacer como cuentitos. Bueno, eso eran los escribas legos. Ellos mismos tenían su manera de entender las cosas. Puede ser que esa forma de explicar sea positiva, pero también tenía cosas de negatividad. ¿Cuál? Porque muchas veces, como ellos eran respetados, como su palabra era palabra kadosh, palabra santa, muchas veces ellos se aprovechaban para manipular a través de esta enseñanza al pueblo. Como la gente respetaba lo que dice el gran rabino, lo que dice el gran líder, entonces cuando ellos hablaban, ellos ya no cuestionaban si era correcto o era incorrecto. Y ese era el problema. Y creo que hasta hoy estamos sufriendo la misma cosa. Bueno, entendimos entonces lo que era un escriba o un intérprete de la ley en aquellos tiempos. Y muchos de estas personas se presentaron a Yeshua. Inclusive algunos le hicieron preguntas. Por ejemplo, hay uno que le preguntan cuál es el más grande mandamiento, ¿no? También Yeshua cuestionó mucho a los escribas y fariseos, en una parte diciendo que ustedes cierran el reino de los cielos de muchas personas y lo hacen candidato al lago de fuego, así le decía, al infierno. ¿Por qué? Precisamente porque en vez de explicarle cómo debería de ser, ellos le explican como ellos creen mejor conveniencia. Bueno, estamos entonces, se levantó para decirle, haciendo qué cosa, heredar la vida eterna. Él le dijo, o sea, Yeshua le dice, está la pregunta, ¿no? Ahora Yeshua, ¿qué le dice? ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Y esto cualquiera diría, ¿no? ¿Qué cosa haré para dar la vida eterna? Y bueno, cree en Jesús, cree en mí que voy a morir por tu pecado. Que Yeshua diría así, ¿no? Algunos dicen que no, pero en ese momento todavía él no murió, por eso no podía decir esa cosa. Pero ¿cómo no podía decir si él vino para morir por nuestro pecado? Miren, Yeshua no es un mentiroso. Yeshua habla la verdad. Y Yeshua le está diciendo a esta persona qué está escrito en la Torah. Si quieres saber qué hay que hacer, cómo heredar la vida eterna, tienes que ir a la Torah. Y también cómo lees. No solamente tienes que ir a la Torah, sino tienes que leer la Torah.
Hoy en día muchas personas te dicen la Torá, o la palabra, los mandamientos, pero no conoce, no sabe, o conoce a medias, conoce parcialmente. Hay muchísimos predicadores que conocen la Biblia parcialmente, pero lo afirman como con toda seguridad. Así es, así será. Bueno, ¿qué hay que hacer para dar la vida eterna? Hay que saber qué está escrito en la Torá y cómo leer. Bajo la nota 26. ¿Cómo podemos entender la palabra vida eterna en el contexto y mentalidad hebreo? Primeramente vamos a ir a la mentalidad hebrea para saber lo que era para ellos vida eterna. Y la palabra vida era Jai, ¿no? Era vida, que significa, miren lo que significa la palabra Jai: campamento, congregación, corriente, humano, reunión, ser viviente, silvestre, sustento, vida y vigor. Eso era vida, Jai, donde había gente. Sería vida es cuando vos te vas en un desierto y ves un lugar donde hay gente, ahí es una Jai. O donde está una congregación. Donde hay una congregación, ahí hay vida. Y eso es muy interesante, miren lo que significa vida. Ahora, ¿qué significa eterna? En el hebreo es la palabra olam. Olam. Y esto quería mencionar también, eterno o eterna no tiene nada que ver con el famoso dios griego éter, que muchos dicen que viene de ahí, no, es otra cosa. Pero hoy no voy a explicar eso, ¿no? Pero por ahí algunos dicen, no, cuando vos decís eterno le está nombrando al dios éter, que es el dios de los cielos o de la iluminación. No. La palabra eterna, por ejemplo, la palabra eterna lo en el hebreo es olam, sería olam, que significa mundo, pasar, perdurable, permanecer. Fíjense esto interesante, olam es permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo y perseverar. ¿Se acuerdan unas palabras de Yeshua? El que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, el que persevera, el que continúa, va a ser eterno. Entonces, ¿qué sería entonces? Podemos unir de estas dos palabras, Jai olam, campamento perpetuo, congregación perpetua o congregación que persevera. Imagínense, ¿dónde venimos a salir? Vida eterna es una congregación perpetua, una congregación que persevera. Esa es la vida eterna. ¿Qué haré para dar la vida eterna? Bueno, ser parte de esa congregación, formar parte de esa congregación. No sé si me están captando, ¿no? Pero bueno, por eso nos estamos viendo de acuerdo al lenguaje primero. Eterno en griego, porque también aparece en el griego, porque también estamos viendo en Lucas griego. Eterno se dice aionios. ¿Qué quiere decir? Perpetuo, eternamente, eternidad, eterno, siempre. Nada que ver acá con el famoso dios griego éter, sino acá eterno, o sea que es la palabra ainios. Éter será el nombre de un dios, pero no tiene nada que ver con eterno, porque eterno sería en otro lenguaje. Ainios, ¿qué quiere decir? Perdurar, continuar, avanzar, permanecer, seguir, estar. Todas estas cosas en el griego, ainios. Y la palabra vida es zoe, o sea, sería eterna, sería zoe ainios o ainios zoe, que significa persona, ser o vida. Estaría entonces, se podría decir que la palabra vida eterna en el griego sería persona eterna o persona perpetua o persona viva, puede ser, bueno, persona que está, persona que existe. Sería vida eterna significa algo que está, algo que existe, algo que perdura. ¿Qué les pareció esta gramaticalmente para entrar en la palabra de vida eterna? Ahora, desde la perspectiva bíblica en el hebreo aparece, y miren, vamos a corroborar si estos significados que vimos de lo que es eternidad o vida eterna concuerda con lo que dice la Biblia. Vamos al Salmo 133. Ahí podemos entrar. Salmo 133 y ahí entra.
Famoso salmo. Miren, mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, habitar, convivir los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición. ¿Y qué dice ahí? Hayolam. Hayolam, congregación perpetua. Ahí envía el Todopoderoso comunidad perseverada. Comunidad que persevera. En ese lugar hay una comunidad que persevera. ¿Dónde? Donde los hermanos están juntos en armonía. Vamos a la nota 3. Olam es la palabra eterna, ¿no? Nueva traducción viviente dice: la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. La palabra Sión es fortaleza, es el lugar donde estaba Jerusalén. Y allí el Eterno ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿En dónde hay la vida eterna? En la fortaleza de Sión, en Jerusalén, donde están los hermanos en armonía. No solamente por el lugar, tiene que haber hermanos en armonía. Aquí puse algunos puntos. ¿Qué se necesita entonces para tener la vida eterna? De acuerdo al Salmo 133, hermanos en armonía o comunión. Líder es la barba de Aarón, ¿no? La barba de Aarón que desciende, el aceite, la unción, es líder, guía, rey, Mesías. Y Monte de Hermón es un territorio, un lugar, un sitio. Monte Santo, la palabra Hermón es Monte Santo, territorio de Israel, donde está la promesa, donde un día Yeshua fue transfigurado, donde Yeshua recibió la transfiguración y vino una voz, según la palabra del cielo, que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Ese era un destello de que en ese lugar un día se iba a establecer el reino del Todopoderoso o el reino eterno. El reino eterno. Entonces, ¿me están entendiendo, no? Entonces, ahí envía bendición y vida eterna. Donde están los hermanos, donde hay comunión. Donde estamos reunidos. Espero que me estén captando. Daniel 12. Vamos a Daniel 12. Entramos ahí. Daniel 12 dice así. Ahí la palabra eterna es Hayolam, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Acá habla de la resurrección de los últimos tiempos. Unos para Hayolam, comunidad perpetua, congregación perpetua, y otros para vergüenza y confusión. Y ahí sale otra vez la palabra perpetua, no repite. Fíjense que acá está eterna, acá perpetua. Van a estar confundidos. Entonces, hermano, acá aparece también la palabra eterna y se relaciona con el pueblo. Dice, el versículo 1 dice: será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y miren lo que dice en el 3, para saber quiénes son esos que van a ser despertados para Hayolam, para vida eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, nuevamente acá la palabra Olam, a perpetua eternidad. Perpetua eternidad. ¿Qué significa? Las personas que viven, hacen y confían en el Todopoderoso y enseñan la palabra son los que van a ser despertados para perseverar. A pesar de que han muerto, van a continuar. Entonces, para la Biblia estamos viendo que la eternidad es perseverar, continuar. ¿Y dónde? En Sión, en el monte Hermón, en Jerusalén. Amén. Bueno. Acá dice Rosa María que se refiere a todo lo que se dice que se hayan escrito en el libro. Una vez tocamos también que libro es como memoria. En hebreo se dice sefer, ¿no? Sefer es como cuando ellos te recuerdan.
Cuando vos viviste algo, hiciste algo y te recuerdan. Entonces quiere decir que cuando dice que todos los que están escritos en el libro, todos los que fueron, los que hicieron algo y están recordados. Por eso antes se anotaba, ¿no? Y ahí se convirtió en libro, ¿no? Libro era cuando vos ponías tus apuntes, tus anotaciones. Entonces si vos fuiste algo, hiciste algo, tu vida estaba como para que se recuerde, entonces eso parte del libro. No sé si me captan, ¿no? Es para que podamos entender el concepto hebreo. La palabra libro es como apuntes, donde se pone apuntes. Entonces todos los que vivieron, todos los que hicieron, y acá que hicieron qué cosa, dice, enseñan justicia, brillan, hicieron las cosas correctas. Ya vamos a ver más de qué se trata, vamos a ver más. Bueno, vamos a la nota 3. Nueva traducción viviente dice, los sabios resplandecerán, sabios, que quiere decir personas que han estudiado, brillantes como el cielo. Y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre, o sea, olam, siempre quedarán ahí en el recuerdo y en la memoria del Eterno. Salmos 37, 9. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Eterno poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes, otra vez, poseerán la tierra. ¿Y qué dice ahí? Y vivirán en paz y prosperidad. Este salmo está refiriéndose a una herencia. A la herencia que van a recibir, acá dice, las personas humildes, las personas que se sometieron al Todopoderoso. Salmo 119. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. La fidelidad del Eterno no termina, perdura con la persona que es fiel y como la creación que Él hizo, dice. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Amén. Bueno, esto es para poder entender el contexto hebreo de eternidad. Era un pueblo junto, un pueblo en un lugar y un pueblo viviendo en armonía. Recuerden, este intérprete de la ley sabe que eso es eternidad, que es la vida eterna, ser parte de las promesas del Todopoderoso. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué tiene que hacer él para heredar? Él quiere que Yeshua le responda. ¿Por qué será que le habrá preguntado eso? Y atienda muy bien, porque vamos a Lucas 10:26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Esa fue la pregunta que Yeshua le hizo. ¿Qué está escrito en la Torá y cómo lees? Y vimos ya todo este contexto. Ahora, aquel respondiendo dijo, atiendan bien cómo le responde el intérprete de la ley. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí él no está diciendo, él no se está respondiendo, él está, le está respondiendo a Yeshua, ¿cómo se puede decir? Yeshua le responde con una pregunta, típico de los judíos, ¿no? Contestar con una pregunta. Porque él le preguntó, ¿qué haré para ir a la vida eterna? Le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? Y él le leyó lo que dice la Torá. Ahora, fíjense que, ¿cómo puede leerle solamente 2 porciones? Véanse ustedes que él, realmente este intérprete de la ley era muy entendido, porque la respuesta que le da es la esencia de la Torá. Es la esencia de la ley. Si nosotros queremos entender, miren que el propio Yeshua dijo, nosotros queremos entender qué es la esencia de la Torá. Nosotros siempre hablamos la Torá, pero la Torá tiene una esencia. ¿Cómo se puede decir? El núcleo fundamental, la base que sostiene a toda la Torá está expresada en esta frase. Y uno diría, pero no puede ser, tenemos tanto escrito y todo se refleja en esto. Claro que sí. Y Yeshua, ¿cómo le responde? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto
y sale ahí la palabra vivirás. Ahora vamos a la nota 27. Lucas 10:27. El hombre contestó, ama al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama, atiendan bien, a tu prójimo como a ti mismo. Esto se puede entender como un resumen de la Torah o un resumen de los 10 mandamientos. El primer punto es resumen de los 10 mandamientos. Y vamos a ver por qué. Resumen de los 10 mandamientos dice. El primer mandamiento dice, no tengas otro Dios. Después el 2 dice, no hagas imágenes. Cuando dice que no tenga otro Dios, se está refiriendo que no le vaya a quebrantar a tu Dios teniendo otro Dios. No hacer imágenes para no deshonrar a tu Dios. Cuida el nombre del Todopoderoso. Y guarda el Shabbat. Acá se me mezcló todo nomás, pero ahí el 4 dice guarda el Shabbat. Entonces, del 1 al 4, el mandamiento se relaciona con amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Del 1 al 4. Ahora, a partir del 5, padre y madre. Honra al padre y la madre. Padre y madre son lo que se llamaría nuestro prójimo. La palabra prójimo es alguien que está cerca de nosotros, cercano a nosotros. El primer prójimo que nosotros tenemos son nuestros padres. Al nacer, el que está más cerca de nosotros son nuestros padres. Entonces, honrar a nuestros padres es uno de los mandamientos que el Padre da, uno del resumen. Después, no matar. ¿A quién no hay que matar? Claro, al que está cerca mío, al que es compadre mío. No robar, no mentir, no adulterar, no codiciar. Todos estos mandamientos del 5 al 10 se relacionan con el prójimo. Dañarle al prójimo, perjudicarle al prójimo. Entonces aquí nosotros estamos viendo lo que este hombre está respondiendo. Le está respondiendo la pregunta que Yeshua le hace. ¿Qué está escrito en la Torah? Porque ese es el resumen de la Torah. Y ahora vamos a mirar Deuteronomio 6.1, lo que él acaba de leer. Vamos a entrar ahí, Deuteronomio 6.1. Esto pues atiendan bien porque esta es la base que el intérprete está diciendo y fíjense lo que dice aquí. Vamos a corroborar otra vez si todo lo que estábamos viendo tiene relación. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis, que dice ahí, por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Y qué dice el versículo 2? Para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y vean lo que dice ahí en esa frase, para que tus días sean prolongados. Esa palabra, sean prolongados, es la palabra Olam Jai, o Jai Olam, vida eterna. O sea, para que temas a Yahweh, los mandamientos se te dio para que temas a Yahweh, para que los guardes, los enseñe, los vivas y tengas vida, se prolongue tus días. ¿Sí me están captando? ¿Y qué hay que hacer? Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. El Elohim de tus padres. Y miren lo que dice acá en el 4. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿Conocen esa frase? La famosa Ejad. Vamos a ver la nota 4. Nota 4. Escuchen. Shema Israel, Eloheinu, Ejad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno, Yahweh uno es. Esa es una, ¿cómo se puede decir? Un lema o una exclamación hebrea que siempre ellos repiten. Shema Israel, siempre cantan, ¿no? El Todopoderoso es uno. El Todopoderoso es único. Oye Israel, y nosotros tenemos que escucharle. Eso te va a dar la vida eterna. Y después de entender esto, ¿qué dice el 5? Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Este es un mandamiento que es la base. ¿Para qué? Es la base para avanzar. ¿Qué es lo que va a avanzar? La vida. Si vos crees que Yahweh es uno, que el Todopoderoso es uno, que Él es el único Elohim que hay, y le amás, le serví con todo tu corazón, tu vida va a empezar a funcionar. Vamos a la nota 5. La nota 5. Mateo 22, 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto sale en Mateo 22. Allá apareció un intérprete que quería tentarle y le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo, amarás al Eterno de tu Elohim con todo tu corazón. ¿Qué es corazón? Sentimiento. Con todo el alma, recursos. Y con toda tu mente, entendimiento. O sea, si vos querés seguir al Eterno, entonces tu corazón, tu sentimiento y hasta tus recursos tienen que estar al servicio del Creador. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, que dice ahí, toda la ley y los profetas. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Qué quiere decir? Perseverancia. Este es el principal mandamiento. Y después aparece Lucas 10 que ya estamos leyendo. Continuamos acá en Deuteronomio, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Cuando te levantes la vas a anotar. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea que de esto es lo que se trata, el amar a Dios con todo tu corazón, de enseñar, de transmitirle a nuestros hijos la escritura, la palabra y la Torah. ¿Están captando, no? Por eso Jesús le preguntó qué está escrito en la ley y cómo lees. Nota 8. Nota 8. La segunda palabra era, o sea, el segundo mandato era a tu prójimo como a ti mismo. Esto está ahí en Levítico capítulo 19 y es interesante. Yo les recomiendo, por falta de tiempo, y no quiero perder el tiempo, porque tengo otras cosas que quiero compartir, les recomiendo que lean el capítulo 19 completo. Todo lo que dice ahí relacionado a cómo servir al prójimo. Y la base es amar al Todopoderoso con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, para poder amar al prójimo. Si vos no podés amar al Eterno, no vas a poder amar al prójimo. Y si vos decís que amar al prójimo, al Eterno, y no podés amar al prójimo, estás mintiendo, como dice la Escritura. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Ahora, quise hacer un estudio acerca de un análisis de la palabra prójimo. En griego. Prójimo en griego es plesión. Plesión. Qué raro, ¿no? Plesión. ¿Qué quiere decir? Cerca, atiendan bien, vecino, es decir, compañero, junto o prójimo. O sea, prójimo es alguien que está cerca tuyo, es alguien cercano. Hoy en día muchas congregaciones tienen que amar a su prójimo y quieren amar a cualquier persona que está en Tangamandapio. No, vos tenés que, si querés amar a tu prójimo, a ese que está más cerca tuyo, al que podés ayudarle. Siempre los más cercanos son tus parientes, tu familia, la gente que vos conocés. Esos son generalmente tu prójimo. Lógico, cuando muchas veces también una persona extraña se convierte en prójimo. Generalmente una persona extraña se convierte en prójimo cuando está en una situación difícil. ¿Qué quiere decir? Cuando vos estás caminando por la calle y alguien se cae de una bicicleta, vos no pasás de largo, vos te acercás a esa persona y ves qué le pasó. Ahí, como vos te acercaste por la situación que le pasó, se convirtió en tu prójimo. ¿Me entienden, no? Prójimo en hebreo, rea. Rea quiere decir amigo, amistad, o cercano, o compañero, o jornalero, o prójimo, vecino. Miren, jornalero también, la persona que te trabaja por día, que te hace trabajos por día. Por eso ahí
en 19 dice, no vas a estafar al jornalero, vas a darle su plata cuando corresponda. Entonces, estamos dándonos cuenta que la Biblia está hablando del trato nuevamente con la persona que está cerca de nosotros, y de que el servir a Dios te acerca a ese prójimo. Bueno, volvamos a Lucas 10:27 estamos. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, dice. Haz esto y vivirás. ¿Qué significa haz esto y vivirás? Si podés amarle a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, entonces, bienvenido a la vida eterna, mi hermano. La vida eterna es tuya. Aquí tenía que haber terminado ya gracias, Señor, gracias, amén. Estamos en buen camino entonces, pero aquí pasó algo diferente. Dice, pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Un momento. Antes de mostrarle esta pregunta que él hace, este justificativo, que es un conflicto étnico, quiero volver a nota 27 y mostrarle lo que para Yeshua y los apóstoles era la vida eterna. Y eso se va a quedar ya con nosotros clarísimo. Para Yeshua y los apóstoles que eran la vida eterna. Volvamos a la nota 27 y ahí después de Deuteronomio 6, ahí está. ¿Encontraste, no? Sí. La vida eterna según Yeshua y el Nuevo Testamento. El primer texto, vamos a ir por una serie de textos para ir entendiendo, y si me da tiempo ya puedo explicar. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, que dice ahí, que salte para vida eterna. ¿Se acuerdan de este momento? Era justamente cuando Yeshua estaba hablando con una samaritana, explicándole a la samaritana que lo que yo te estoy trayendo un tipo de agua diferente, no el agua que ustedes toman cotidianamente, un agua que va a cambiar tu mentalidad, que va a cambiar tu corazón y que te va a dar la oportunidad de perseverar, de tener comunión. Eso le estaba hablando a una samaritana. El segundo texto, 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí ya, arriba en el 4:14, hablaba de agua. Acá en el 5:24 nos está explicando que esa agua es Sudabar, la palabra que Yeshua está compartiendo. Y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese que yo le expliqué muy bien el contexto hebreo de vida eterna, el contexto de la Torá de vida eterna y lo que Yeshua ahora está hablando. Y si Yeshua le ha dicho qué está escrito en la Torá, cómo lees, y él le respondió así, Deuteronomio 6, Levítico 19, y él le dijo, haz esto y vivirás. Para Yeshua la vida eterna es seguir los pasos que marca la Torá para ser heredero de la promesa. Eso es para Yeshua la vida eterna. Entonces, cada vez que vemos acá que Yeshua está mencionando vida eterna, está mencionando obediencia a la Torá, obediencia a la palabra y recompensa, herencia, que es la tierra prometida. Juan 6:67. Dijo entonces Yeshua a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esto es cuando él empezó a hablarle que ustedes están acá por la voluntad del Padre, no por su fidelidad. Entonces muchos de ellos le empezaron a abandonar, dice, le dejaron, ya no querían estar con Yeshua. Entonces él le dice, ustedes también quieren irse, a los 12 discípulos. Miren lo que le responde Pedro, que ya estaba caminando bastante tiempo con él. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras.
Ahora, ¿qué es palabras? La palabra es lo que está escrito en la Torá, en los salmos, en los profetas. ¿Y qué es vida eterna? Es la promesa que vos recibí gracias a lo que está escrito en la Torá, en los salmos y en los profetas. Entonces, Yeshua tiene las promesas que están escritas en la Torá, en los salmos y los profetas, y sus discípulos por eso no quieren abandonarle. Quieren seguir aprendiendo de él, porque quieren ser parte de esas promesas. Amén. Juan 12, 25. Por cierto, me siento muy contento de que nuestro programa se llama Palabras de Vida Eterna, ¿no? Es una esperanza saber que lo que estamos compartiendo puede darle a las personas esta herencia tan valiosa que es la vida eterna. Juan 12, 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida acá cuando habla de amar su vida se está refiriendo al que se entrega al sistema. El sistema de aquella época que Yeshua reclamaba, que era la falsedad, la hipocresía, el pecado, el abuso a los demás, el maltrato al prójimo. El que se siente satisfecho con ese tipo de vida, entonces va a perder la vida eterna. Va a perder el perseverar con la congregación justa K2. Dice, su vida a este mundo, sistema. Para vida eterna la guardará. El que pierde, el que se aleja de este sistema, se preserva para el plan del Padre, para el reino del Padre, para las promesas del Padre. Juan 12, 50. Y sé, atiéndame lo que dice acá, que su mandamiento, leyes de la Torá, es vida eterna. Aquí ya prácticamente en seco está diciendo, ¿no? Juan 12, 50. Ustedes pueden leer todo ese capítulo 12, interesante también. Algunos no querían unirse, tenían miedo. Dice, y sé que su mandamiento, leyes en la Torá, es Hayolam, vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. Dice, mira, acá está respondiendo. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, Hamashiach, a quien has enviado. ¿Cómo podemos saber sobre la vida eterna? Conociendo a el Eterno. ¿Cómo se le conoce al Eterno? A través de la Torá, a través de los salmos, a través de los profetas. ¿Y quién fue su vocero, su mensajero? Yeshua. Yeshua es el mensajero del Eterno que nos reveló la Torá, para que hoy podamos nosotros decir que tenemos la herencia de perseverar hasta el fin. Ahora, palabras del apóstol Pablo. Estas son palabras que dijo Yeshua, ahora palabras del apóstol Pablo y la vida eterna. Romanos 2:6. El cual pagará, está hablando del Todopoderoso, a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que dice ahí, perseverando en bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y después creo que dice, y castigo para aquellos que son rebeldes. Vida y honra, vida eterna a los que perseverando en bien. La persona que en vez de querer ir en contra de la voluntad del Padre, quiere seguir haciendo lo correcto, amando al prójimo, sirviendo al prójimo, entonces su herencia es la eternidad. Romanos 6:20, atiendan bien lo que dice acá, 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué es esclavo del pecado? Transgresor de la Torá, opositor a la Torá, anomos. Cuando eras eso, porque no conocía, erais libres acerca de la justicia. Dice, ¿qué quiere decir? No podíamos hacer lo correcto porque vivía sometido al mundo. Pero ¿qué fruto tenía? Y versículo 21, de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzás. Quiere decir, cuando vivía sin Torá, cuando vivía sin ley, cuando vivía pecando libremente, creyendo que ya todo se terminó. Dice, te avergonzaba. Oh, pequeña otra vez, pequeña otra vez, pequeña otra vez. Porque el fin de ella es muerte. Y acá esta palabra fin es muy importante. No es que se acabó, sino el propósito de vivir en contra de la Torá
era la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación, kadoshim, y como fin la vida eterna. ¿Qué significa esta palabra acá, fin? Porque hay una palabra donde dice el fin de la ley es Cristo, y todos deducen que ahí su significado es que con Cristo se terminó la ley. No, fin también se entiende como propósito, meta, objetivo. Acá está la palabra en griego que es telos, que quiere decir propósito, meta, objetivo. Entonces, podemos decir así, mas ahora habéis sido, versículo 22, libertados del pecado y hecho siervo de Elohim, tenéis por fruto la santificación y como propósito la vida eterna. Como propósito la vida eterna. Bueno, creo que pudimos captar bien este punto. Vamos a Lucas 10. Lucas 10. Estaba en el versículo 28, ¿no? Y le dijo, bien has respondido a esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? La pregunta que nosotros nos hacemos. Hasta acá estamos entendiendo que la vida eterna es la herencia que el Padre te da en la tierra prometida, en la comunidad con los santos, en la congregación de los santos, en la unión con el pueblo escogido. Estar con ellos es tener la vida eterna. Y una de las cosas que podés hacer, porque él preguntó qué debo hacer, y Yeshua le respondió que está escrito en la Torah. Él respondió, amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, porque eso era parte básica del mandamiento en la Torah. Pero ahora él pregunta, ¿por qué pregunta quién es mi prójimo? ¿Acaso no sabía? ¿Acaso no sabe que el más cercano a él es su prójimo? El que está necesitado a él no es su prójimo. Y esto es una pregunta que ya tiene tendencia de conflicto interno en aquella época y que la vamos a explicar también hoy. Vamos a la nota 29. Sí, nota 29. Odio entre judíos y samaritanos. Aquí le puse un resumen rápido porque no hay mucho tiempo para explicar todo. Pero el odio entre judíos y samaritanos arranca desde la separación de las dos casas con Roboam y Jeroboam. Jeroboam que aparta al pueblo adorando becerros de oro. Después viene Acab, después viene Jezabel y el pueblo se aparta, adora ídolos y finalmente viene el imperio asirio y los lleva y los dispersa entre las naciones. Después, judíos de Babilonia y samaritanos de la tierra. Después de que también los judíos son llevados cautivos por Babilonia, ellos en Babilonia se reestructuran, se refundan como un pueblo judío religioso y regresan a la tierra de Jerusalén, pero se encuentran con unos pobladores que se hacían llamar samaritanos, que eran los que habían quedado, que no habían ido a la deportación, y que muchos de ellos eran que estaban retornando de diferentes países después de años de vivir en exilio. Y los judíos no le aceptaban porque ellos ya habían sido mezclados con otras culturas, tenían otro acento, inclusive otra forma diferente de ver la adoración al Padre. Por eso entonces los judíos no le apreciaban a estos samaritanos. 3. Mezcla con otras tribus y creencias. Entonces muchos de los samaritanos ya se mezclaron con otras tribus y hasta sus creencias ya eran un poco diferentes. Algo así como el cristianismo, ¿no? El cristianismo. Y el 4 sería otra Torá y otro templo. Hubo una época, no me recuerdo la fecha, donde los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim y donde ellos decían que ahí es el lugar donde hay que adorar al Eterno, que el Eterno ahí está. Inclusive editaron la Torá de acuerdo a su perspectiva. Todas estas cosas fueron vistas mal por los judíos, que ellos consideraron que los samaritanos eran peor que los gentiles, peor, que no eran prójimos, no eran gente, eran animales y había que menospreciarlos, había que maltratarlos, no había que comer nada de lo que ellos fabricaban, porque ellos creían que ellos eran una cosa inmunda que los podía contaminar. Imagínense. Cosas así que cuando ellos tenían que pasar por Samaria preferían desviar para no verse con los samaritanos, para no encontrarse con ellos. O sea, que había tanto odio entre ellos que
Era terrible. Entonces, justamente, ya que este hombre pregunta quién es mi prójimo, porque él quería que Yeshua le justifique el odio hacia los samaritanos. Sí, sabemos que hay que amar al prójimo, pero claro, están los samaritanos que son una basura y a ellos sí podemos odiarle. Él esperaba esa respuesta de Yeshua, pero Yeshua no le contestó esto. Para los judíos era justo odiar y menospreciar al samaritano. Mateo 5:43 dice, oísteis que fue dicho, atiendan bien acá, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo quiero que ustedes me busquen en qué parte de la Biblia dice como mandamiento aborrecerás a tu enemigo. Hay un salmo de David que habla que se han aborrecido los que pecan contra ti, los que se oponen a ti, se han menospreciado. Ellos se han basado en esos textos, o sea, los líderes de aquella época, para crear un mandamiento de que Dios, aparte de decir que hay que amar al prójimo, hay que aborrecer al enemigo, al que se opone a nuestras creencias. Ellos le decían enemigo al que se oponía a sus políticas, al que se oponía a su razonamiento. Y eso probablemente partió desde Esdras y Nehemías. Pero eso no está en ningún mandamiento. No hay ninguna parte donde dice aborrecerá. Por eso Yeshua dice, oíste que fue dicho. Se enseñaba así, pero no. La ley oral rabínica es lo que dice aborrecerá a tu enemigo. Por eso Yeshua que le dice, pero yo digo, amad a vuestro enemigo. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vos tratá de recuperar la vida de aquellos que te hacen contra, no de odiarle. Tratá de servirle en lo que pueda. Hoy en día muchas personas tienen conocidos que son de otra fe, de otras creencias, y la religión común te enseña a menospreciar a ellos. No, no te juntes con ellos porque ellos son paganos, porque ellos son inmundos, porque ellos no creen como nosotros creemos. Ellos no usan la Torah como nosotros usamos, o ellos no leen la Biblia, o ellos se visten muy escandalosamente. Constantemente el creyente está utilizando la escritura para aborrecer, disque a su enemigo. Y le llama enemigo al que no está de acuerdo con su postura. No es así. Yeshua estaba hablando conforme a lo que dice la Torah. Conforme a lo que dice la Torah. Ahora, Levítico 19, habíamos leído hace rato, ahora le voy a leer unos textos más. ¿Qué dice Levítico 19? Desde el 12. No traigas vergüenza para que vean ustedes lo que dice la Torah. Cuando acá ellos dicen, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y miren lo que dice la Torah, referente al prójimo. No traigas vergüenza al nombre de tu Elohim, al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Eterno. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Sordo y ciego también se entendía con esa persona que no conocía muy bien los términos de la Torah. No solamente está hablando de físicamente, también espiritualmente habla de ese que no conoce muy bien, que no escucha muy bien la referente a la palabra, que no vayas a por eso menospreciarle ni odiarle. Sino, debes temer a tu Elohim, yo soy el Eterno. No tuerza la justicia en asuntos legales, al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. En aquella época, si vos eras samaritano, si vos no eras judío, ya juicio ya se iba en tu contra. No fomentes odio en tu corazón, versículo 17, contra ninguno de tus parientes. Bueno, acá esta palabra parientes es lo que se utiliza para hacer entender que a tu pariente no le tenés que odiar, pero a tu enemigo sí le podés odiar. Pero no es eso lo que está hablando. Está hablando que entre tus prójimos, porque este tema es sobre el prójimo. La gente que está cercana a ti, bueno, vaya a fomentar el odio. Y lógico, tampoco por las personas que están afuera, ¿no? Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte ni guardar rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Ahora, seguimos pensando que el prójimo es solamente el que está cerca a nosotros y el prójimo es solamente cercano a mí. Ahora, ¿quién es tu prójimo que no sea alguien cercano a ti? Y vamos a ver lo que responde Yeshua cuando le cuenta sobre la historia. Versículo 30, Lucas 10:30.
Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, un judío descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice ahí? Pasó de largo. Acá él no vio si era judío, si era samaritano. Él lo que vio es, yo no puedo contaminarme porque tengo funciones que cumplir. Aunque pasó cerca de él, al pasar cerca de él y verle medio muerto, automáticamente se convierte en su prójimo, porque está necesitado. Sí o sí, vos cuando alguien, como yo te digo, si a alguien le pasa algo, vos te acercás a esa persona y ves que te ha necesitado, aunque no le conoce, automáticamente se convierte en tu prójimo. ¿Pero qué interrumpió que este sacerdote le pueda ayudar? Él creía que tenía que hacer sus funciones. Soy sacerdote y tengo funciones y no puedo contaminarme. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. La misma condición, el levita. Pero, y acá Yeshua le menciona a propósito, ¿no? Un samaritano. A Yeshua también muchas veces le han ofendido y le han dicho samaritano. Cuando le decían eso, le estaban diciendo, eres un inmundo, eres una persona que no eres recta. Pero un samaritano que iba de camino, ¿qué dice ahí? Vino cerca de él, se acercó. Él no le conocía a este judío, él no era su amigo, no era nada de él. Pero ¿por qué se acerca? Porque está necesitado, porque está con situación difícil. Viéndole, fue movido a misericordia. ¿Se acuerdan que le dije que los samaritanos tenían su propia Torá, tenían su propia manera de creer? Muchas de esas cosas a ellos no le impedía ayudar al que estaba caído. Porque muchas de sus teorías más bien se refería a convivencia, a tratos. Pero en el judaísmo había durante mucho tiempo, como ellos querían encerrarse demasiado, había mucho, ¿cómo se puede decir? Leyes radicales, leyes que te interrumpían caminar libremente o hacer libremente las cosas. Y muchas de esas leyes, aunque parecían que eran buenas, al final hacían que vos menosprecies a otra persona. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vamos a la nota 33. Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, misericordia, ahava, servicio, no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan, que tengan entendimiento. Este texto Yeshua mencionó cuando hablaba de que misericordia quiero y no sacrificio. Y eso es lo que la Torá te dice. El Todopoderoso te ordena amar al Señor tuyo con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la base de la Torá. Entonces cuando vos ves un prójimo, alguien que está cerca tuyo con necesidad, amarle, o sea, servirle. Volvamos a Lucas. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Miren lo que hizo este samaritano. Le alzó, le llevó, le trató bien y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, el samaritano, odiado por los judíos, movido a misericordia, estaba haciendo actos que te dan Hay Olam, vida eterna. Porque ¿qué es lo que te hace tener la vida eterna? Ama a tu prójimo como a ti mismo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso te hace ser parte de la comunidad. ¿Quién es tu prójimo? La persona que está a tu lado, aunque no le conozcas, pero con necesidad, y está a tu lado, se convierte en tu prójimo. Le pregunta Yeshua, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En realidad, los 3 eran prójimos.
Los tres pasaron al lado del medio muerto, pero uno nada más entendió por la misericordia, porque fue movido a misericordia. Este es mi prójimo y debo ayudar. Yo soy prójimo de él porque estoy más cerca de él. Aunque ahora él puede ser que tenga padres, tíos, abuelos, pero ahora el que está más cerca de él soy yo y no puedo dejarlo así. El verlo dañado hizo que se mueva algo en su corazón y lo ayudó. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y la pregunta que siempre nos han dicho o me han dicho es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que ser un medio muerto o tengo que ser un buen samaritano? Nosotros sabemos que tenemos un buen samaritano que es nuestro maestro Yeshua. Nosotros espiritualmente somos medio muertos. Pero ¿qué es lo que Yeshua nos está queriendo enseñar acá? Nos está queriendo enseñar, si vos tenés la Torá en tu corazón, vos vas a poder servirle a otro. Vas a poder ayudarle a otro. Si vos decís que amás al Eterno con todo tu corazón, vas a poder hacer lo mismo. ¿Por qué ahora ustedes quieren odiar a los judíos? ¿Por qué ustedes quieren odiar a los samaritanos? ¿Por qué quieren menospreciar a los gentiles? ¿Por qué? Si ustedes tienen la Torá, los van a amar. Hasta a los romanos los van a amar. Pero ustedes no tienen la Torá. Ustedes no conocen la Torá. Por lo tanto, estoy hablando de lo que Yeshua le está tratando de hacer entender a este intérprete de la ley. Ustedes no tienen la vida eterna. No van a heredar esta tierra si siguen con ese corazón. Con estos textos quiero terminar. Nota 37. Marcos 12:31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto cuando le preguntaron sobre los mandamientos. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Cuál? Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, que dice ahí, ha cumplido la Torá. Sí. Ha cumplido la Torá. A mí me sorprende hoy en día muchas personas menospreciando a la gente porque dice que no guarda la Torá. ¿Acaso vos te crees por menospreciar a otro, por hacerle menos a otro, que está cumpliendo la Torá? No, no es así. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vos podés servirle a otra persona, vos estás cumpliendo todos esos mandamientos. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. El objetivo de la ley es servirle a otro. Es hacer lo mejor para ayudarle a otro. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano. Atiéndame lo que está diciendo Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene Hayolam. Tiene participación en el pueblo escogido. Tiene vida eterna permanente en él. Aborrece a otra persona, menosprecia a otra persona, pero se jacta y dice que tiene la vida eterna. No quiere compartir con nadie, quiere quedarse solo, quiere hacer su propio mundo, no quiere ser comunidad, no quiere tener armonía, pero quiere tener la vida eterna. Esos eran los intérpretes de la ley. Ellos se encerraban ahí en su mundo para poder idear planes para cómo fregarle la vida, ¿no? Un dicho popular, a la gente, a las personas. Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Elohim, igual que decir, yo sirvo a Elohim, yo dedico mi vida para Elohim, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama
a su hermano, el que no atiende, no sirve a su compañero, a su hermano, a su prójimo, a quien ha visto, ¿cómo puede servir a Elohim a quien no ha visto? Muchos hermanos no entienden ese punto y no conocen ese corazón. Hermano, gracias al Eterno tuvimos esta oportunidad de celebrar la fiesta. Le agradezco a todos los que participaron, pero necesitamos aprender más. Necesitamos saber que no es solamente de nuestra boca nomás que podemos decir estoy con el Eterno, hago las cosas del Eterno. Se tiene que manifestar. No es que estoy queriendo que se sientan cargados, no se sientan cargados. Es que es como si el Todopoderoso vive en tu corazón, si el Todopoderoso gobierna tu vida, entonces eso te va a mover. Pero ¿qué está pasando? Realmente el Todopoderoso, el Eterno, no está morando en tu corazón. Su palabra no está llegando a tu vida y esa es la razón por la cual no podés hacer nada por Él. No podés celebrar la fiesta, no podés participar con los hermanos, no podés colaborar, aportar, ver nada. Y eso probablemente es lo que muchas personas no se dan cuenta, es quedar fuera de la vida eterna, del plan del Padre. Si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Ame también. Si vos le servís al Todopoderoso, si vos decís en tu corazón, compartí también con las personas. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos su mandamiento. ¿Qué es amar a Elohim? Guardar su mandamiento. Ahora la persona dice, ya no hay que guardar los mandamientos, ya no hay que amar a nadie, ya no hay que hacer nada, hay que tener la vida eterna. Vos tener la vida eterna y feliz. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son graves, no son carga. Ahora, entender cómo guardar los mandamientos es otro detalle y otro punto que poco a poco tenemos que aprender. Si vos no sabés algunos mandamientos, cómo guardar, si se sentís condenado porque no podés hacer algo, para eso está la comunión. En la comunión unos con otros, la sangre de Yeshua nos purifica de todo pecado, dice. Nos ayudamos. Pasamos un momento excelente con los hermanos de J. Augusto Saldívar, con los hermanos de Encarnación, en nuestra reunión que tuvimos allá en el centro. Yo estoy feliz con todos los hermanos que se sintieron gozosos de participar. Yo creo que eso es donde hay, como dice, armonía. Mirá cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos estén juntos en armonía. Es estar bajo la guía del Mesías. La barba de Aarón representa al Mesías, el aceite ungido. Monte de Sión, la fortaleza de Jerusalén. Monte Hermón, lugar de la promesa. Allí el Todopoderoso envía bendición y vida eterna, según la palabra. Amén. Amén, hermanos. Y concluimos entonces. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Entonces, ama a tu prójimo, sirve a los demás, colabora con los demás. ¿Suena difícil? Que no enseñó Yeshua, nos enseñó Moisés, nos enseñó Yeshua, nos enseñó el apóstol Pablo, nos enseñó el apóstol Juan, nos enseñaron todos los profetas y yo le estoy enseñando también hoy. Ama a tu prójimo, ama al Eterno, sírvele con todo tu corazón y sos parte de esa herencia. Los judíos no querían hacer eso. Por eso Yeshua le dijo así: haz esto y vivirás. Ve y haz tú lo mismo. Sirve a la gente con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y aprende, ¿no? Aprende la palabra cada día. Hermanos, si por ahí alguna cosa faltó, si alguna cosa ustedes querían saber más, si hay algo más que pueden agregar, ustedes pueden dejar en los comentarios, pueden dejar también sugerencias, algunos otros textos y compartimos lo que es
este tema, ¿no? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Shalom. Shalom.